Vamos a arrancar. Bueno, para los que me vieron, hay muchas cosas que vamos a ver que son ejemplos que di en esa charla y hay muchos más ejemplos que van a enriquecer a todos. Acá, Andrea, saludar a todos. Sí se escucha. Excelente, Andrea. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. ¿Con qué vamos a empezar? Muy fácil, con lo que yo había empezado la otra vez. Para que empecemos a abrir la cabeza. La duda es la madre del descubrimiento. Rápido, abrir cabeza. Acá es abrir cabezas. Si nos vamos a quedar con otro tipo de mercado, lo vamos a comparar con el mercado inmobiliario, por ejemplo, o con el mercado de valores, ya entramos en un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque los mercados inmobiliarios, los mercados de valores, otro tipo de mercados, presentan reglas en las cuales hay que cumplirlas porque si no salimos del sistema. El mercado del arte no presenta reglas, pero sí tiene reglas. Y se crean muchísimas ficciones dentro de todo este mercado que a la larga terminan siendo complicadas para la cabeza, pero si uno sabe más o menos dónde empezar a buscar ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos datos, empieza a ser más fácil. En especial cuando buscamos los resultados que yo les había comentado, que utilizamos las subastas como medios de comparables. O sea, nosotros lo único que podemos llegar a decir como algo real, y ya nos vamos a dar cuenta que es totalmente irreal, se crean muchísimas ficciones dentro de esa realidad, son los resultados de subasta. Generalmente, muy pocas casas de subastas tienen como llaman, los datos abiertos al público. En este caso, en Argentina, no hay casas de subasta que tengan los datos abiertos al público, sino páginas especializadas que toman esos datos. Y se pagan por mes, por día o por año, anuales. En caso de México, que es una de las casas más importantes que hay en México, es López Morton, sí está abierto al público, hay que saber bien cómo leer los resultados. Y Sotheby's Christie está abierto al público, o sea, uno puede entrar tranquilamente a ver esos datos. Pero nos vamos a dar cuenta, y con el correr de los encuentros nos vamos a dar una idea, de que aparecen ciertos datos en los cuales dice no vendido. Y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde sacamos los datos? No vendido. ¡Wow! Bueno, vamos a aprender a sacar esos datos también, de otro tipo de datos que nos dan las casas de subasta. Y entender que puede haber una ficción en ese no vendido porque según donde esté vendida o donde se hizo la subasta, hay un valor que se llama precio de reserva, que creo que ya con los que me escucharon lo hablamos un poquito, pero lo vamos a ampliar un poco más. El precio de reserva es muy importante porque en Argentina está prohibido, pero en México se utiliza, en Estados Unidos se utiliza y prácticamente en toda Latinoamérica se utiliza. Es una prima, es una garantía que se le dan a muchos vendedores para dejar las obras. Entonces, no vendido, pero la obra se vendió, o porque no hubo postura o porque no pasó el precio de reserva. Entonces, claro, pero la obra se la deja la casa, la no, galería. la casa, una cosa es una galería, otra cosa es una casa de subasta. La casa de Ok. subasta no, se la puede quedar un particular que puso ya la garantía, se lleva la obra, o la casa de subasta. Pero generalmente son particulares, Ajá. que son corredores, gestores, etcétera, etcétera. A ver qué me dice acá. ¿Morton no tiene precio de reserva? Sí, Morton tiene precio de reserva. Sí, Morton tiene precio de reserva, Andrea. Por eso digo, el precio de reserva es en todas partes del mundo, menos en Argentina. Y en Argentina, entonces, ¿cómo funciona? Se deja la obra, se subasta y si se vende, y si no, vuelve en manos del... La vuelve en manos del vendedor, pagando Claro. lo que hay que pagar. Veo obras subastadas que salen sin cubrir los costos. Sí, es verdad eso. Porque acá me pregunta Andrea, dice, veo obras subastadas que salen sin cubrir los costos. Sí, hay muchas obras que no cubren los costos y eso lo vamos a hablar también. ¿Por qué? Porque la idea es que siempre se cubren los costos. Ahora hay que entender ¿por qué? Porque cuando hablamos de subastas, todos los valores que salen, todos los datos que salen, los ponen gente especializada que estima que esa obra se va a vender en X cantidad de valor, en X cantidad de precio. Hay muchas razones por qué salen. Y es verdad, porque hay que tener en cuenta lo que son los costos, y en especial el costo de producción. Porque tenés el costo de producción, que es lo más importante, o sea, en sí es lo que vos gastaste para hacer una obra. Y hay muchas obras que salen mucho menos que el costo de producción. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que hay detrás de todo eso. Porque puede ser que esté, sí, por debajo del costo de producción a la fecha,
pero las modas, no se sabe cómo está en el estado que tiene esa obra. Una obra que necesita restauración inmediatamente tiene una depreciación de valor. Y prácticamente, yo voy a decir, el 90%, es una opinión mía, la podemos discutir tranquilamente, el 90% de las obras que uno ve están en mal estado. Y de ese 90%, un 50% están destruidas. Es muy difícil cuidar una obra de arte. Se deben dar muchísimos factores que, por ejemplo, yo acá en Rosario, donde estoy, con la humedad que hay, hoy hace 31 grados en Rosario, estamos en pleno invierno. Ahora no, Acá también. invierno, 31 grados y 91 de humedad. Ya la obra está, pobrecita, destruida. Destruida. Imagínense en México, Ciudad de México. Un 20% de humedad, 40% de humedad, un lugar seco, seco, seco. Las mujeres llenas de crema, todo, hay que ponerse crema, no lo aguantás. Allá están acostumbrados a otra cosa, los labios partidos, muy seco. Entonces, totalmente diferente el cuidado que tiene una obra allá con el cuidado que puede llegar a tener acá en Argentina. En especial, y Córdoba, que es un poco más seco no, mucho más seco que Rosario y que Buenos Aires, imagínense. Entonces, ojo que también eso influye muchísimo, el clima, la luz, la humedad. O sea, prácticamente todas las obras que nosotros vemos están en un estado deplorable, y las obras que se venden están en un estado deplorable. Por eso yo siempre les digo, este es un trabajo muy interdisciplinar, en el cual necesitamos sí o sí tener la ayuda de peritos y restauradores. O sea, hay que conocer, hay que meterse. O sea que lo primero que hay que hacer es empezar a meterse en este mercado. ¿Cómo? Hablando, charlando, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? El perito lo necesitas tener. Nosotros no estudiamos peritaje, nosotros vamos a ver valuación, cómo evaluar una obra de arte. El problema es que si esa obra nosotros le vamos a poner un valor y es falsa, o no es de ese artista que nosotros, en nuestra opinión, creemos que es, inmediatamente cambia el valor. Y por mucho. Cambia el valor y por mucho. Entonces hay que tener ciertos datos y ciertos parámetros para entender que si esa obra es original o no. Digamos que tenemos que hacer un estudio de campo nosotros para entender una obra. Totalmente. Es como para que te des una idea, como evaluar un inmueble, que se hace un estudio de campo, pero acá hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué? Yo siempre digo que una buena tasación, sea de inmuebles o de bienes muebles, se puede hacer en 24 horas, porque es un corte y pegue, porque uno tiene más o menos el problema es si vos la vas a hacer bien, ya una tasación inmobiliaria tardás un tiempito más, porque hay que, como vos dijiste, hacer una investigación de campo. Imagínate en este mercado, en los cuales... es muy amplio. Es muy amplio, y yo les había dado un ejemplo, que es este, el de Leonardo da Vinci, cuando vieron la charla ahí, vamos a pasarlo a estas cosas, que es, permítame, que es esta que... Cuando yo les pregunto cuánto vale esta obra, todos lo saben, 450 millones de dólares. Lo interesante de esta obra, por esto es un mercado, como vos decís, una investigación de campo, Ernesto. ¿Qué tiene de interesante esto? Que esta obra fue adquirida en el año 2005 por $10.000 y estaba colgada en la pared de una familia. O sea, $10.000 al 2017, 450 millones de dólares, es uno de los mercados mejor pagos. Es tremendo lo que se ganó por esa obra, con el solo hecho de ser atribuida a Leonardo. Ni siquiera se sabe si es de Leonardo, es atribuida a Leonardo. O sea, que estuvieron del 2005 al 2017, 12 años haciéndoles peritajes. Por eso, una cosa es evaluar y otra cosa es peritar. Peritajes para que sea atribuida a Leonardo y que de $10.000 inmediatamente pasara a salir 450 millones de dólares. ¡Wow! ¡Tremendo! Tremendo. Con solo atribuirlo. Por eso, acá la investigación va un poquitito más allá. Y acuérdense esto, las tasaciones se hacen una vez al año, y más si van a vender obra de arte. ¿Por qué? Porque van a tasar la obra, le van a dar a su cliente la obra tasada, o las obras tasadas, su informe, y a la semana siguiente se llega a subastar una obra similar, inmediatamente cambió el valor de lo que ustedes habían hecho. Imagínense si van a vender esa obra. Pierden plata. O trabajan mal. ¿Por qué? Porque si ese artista, una obra similar, se vendió en menor precio, ya perdieron plata. Y si se vendió en mejor precio, ya perdieron plata también. ¿Por qué? Porque ustedes están desfasados. Y si son obras
no como este tipo, pero si estamos hablando de obras de artistas muy importantes, de una primera línea, una segunda línea, cuando digo eso, yo les aclaro siempre, no estoy diciendo que sea uno mejor que el otro, yo no digo que un artista mexicano sea mejor que un argentino sea mejor que un chileno, o que un uruguayo, etcétera, etcétera. No, son todos buenos, acá no somos críticos de arte tampoco, y vamos a criticar el arte con respeto, porque no se sabe realmente si es arte o no es arte, si gusta o no gusta. Acá vamos a ver cómo poner un valor y lo que tenemos. Nos vamos a divertir mucho, porque vamos a ver obras que realmente son un chiste. Y se lo digo así de simple y me hago cargo de lo que digo, son un chiste. Pero cuando veamos un chiste mayor, que es el valor que tienen, vamos a empezar a ver qué es lo que se compra o no se compra, o lo que se paga o no se paga. Esto es un chiste. 450 millones de dólares es un chiste. Es una película hardcore triple X, así de simple. Estamos hablando de una tabla de nogal con óleo, que de Leonardo, es atribuida a Leonardo, que solo de Leonardo tiene el 10% de trabajo porque si se hizo en el año 1500, o sea, tiene 520 años de vida. Estaba totalmente arruinada. La madera juega, y juega mucho la madera, se expande. Al expandirse, se craquela, se pierde, se cae la pintura, hay muchos problemas. Entonces hay mucha restauración en esto. O sea que se pagaron 450, nada más y nada menos que por el 10% que teóricamente hizo Leonardo. Oh. Ya con eso los dejé ahí totalmente banquiñando. A la hora de evaluar una obra de arte, ¿hay un rango de importancia en lo que es los materiales? O sea... Sí, hay un rango. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Hay un rango importante. El óleo sigue siendo lo más caro que hay. Como material, como costo de producción. Entonces, generalmente las obras en óleo son más caras que las de acrílico. Pero también hay que entender, o con la acuarela, o que el pastel y la tela es mucho más cara que la tabla, que el papel. ¿Sí? Y ni que hablar de la obra gráfica. Pero en costos, la escultura es más cara que una pintura o que el arte pictórico, los costos de producción. Pero a la hora de comparar valores, es mucho más cara una pintura que una escultura. ¿Por qué piensan ustedes eso? ¿Por qué piensan que una pintura, que es bidimensional, en la pared, tranquila, puede ser mucho más cara que una hermosa escultura, que es tridimensional, no se puede poner con una pared? Ya se lo estoy diciendo todo, están calladitos, Por el espacio, en cierta medida, por el traslado, al ser tridimensional la obra, ¿qué me pone acá? El muerto. El muerto. No te entendí, Andrea, que me pusiste acá. Perdón, error, de dedo, seguí. A ver qué me pones. Las esculturas son tridimensionales. Hay una medida estándar que es como cuando se tasa una propiedad, se dice que de frente y fondo la propiedad es ideal con estas medidas. De pintura, de obra de arte, no hay una medida que digan esta es la ideal, no. Pero siempre y cuando el traslado no sea valga más que la obra de arte. No. Acá dice, Morton, creo que las esculturas mejor cotizadas, pero supongo que en cuestión del autor. Bien, acá me lo anticipó y me dio para romper el hielo. Sí, primero, el tamaño no importa acá. Es uno de los lugares que el tamaño no importa. Hay obras chiquitas que valen, miren lo que mide esto. 45 por 65, 450 millones de dólares. Y hay obras de 2 metros por 2 metros que valen ni siquiera el 1% de eso. Pero acá Andrea dice algo. En Morton, la casa de subasta, creo que las esculturas mejor cotizadas, pero supongo que es cuestión del autor. Sí, el arte va de la mano del autor. Cuando yo les digo, el tamaño no importa, significa que pueden haber obras muy pequeñas y obras muy grandes, y ya empieza a influir ya la firma. Sí. Pero, decime, ¿quién me habló?
Y no, creo que lo que vale es la firma del autor de la obra, que sobre Vale la todo. firma, exactamente, pero dentro de la producción artística, el tamaño se importa. ¿Por qué? Porque dentro de la producción Por el artística del traslado. autor, lo más grande tiene más valor que lo más pequeño. Ojo con eso, ¿eh? O sea, el tamaño no importa hasta que estemos viendo una firma. Ahí sí importa el Ajá. tamaño. ¿Se entiende? Ahí ya cambiamos la bocha y todo. Dentro del el autor, el tamaño importa. Fuera del autor, comparándolos, no importa. Y no se comparan artistas con artistas, siempre con el mismo artista. Pero después vamos a ver qué utilizar. Y lo que vos decís, sí, va siempre de la mano del artista que es el que está tasando, el que se está vendiendo. Y se ha